Nunca te rindas. Ese ha sido el lema del campeón del mundo de Moto2 de 2013 y del piloto que ha llevado a KTM hasta donde está en MotoGP, Pol Espargaró. Es uno de los pilotos más rápidos y luchadores del mundo y, como vais a ver a continuación, también es capaz de hacerte llegar lo que se siente sobre una moto de 280 caballos. Pol Espargaró en Locos por las Motos. Hola Pol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Oye, allí en Andorra has podido hacer deporte desde el principio un poco, ¿no? Una hora al día, pero ¿cómo está la cosa ahora mismo? Sí, aquí en Andorra empezamos la desescalada un poquito antes que en España. Nos dejaban salir una hora, bueno, nos dejan salir evidentemente una hora al día a hacer deporte, día sí, día no. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gente que vive en casas pares, pues puede salir unos días, los días pares, y la gente que vive en casas impares puede salir los días impares a hacer una hora de deporte y tampoco hacer montaña extrema para evitar Ah, entiendo. riesgos de lesiones o algún tipo así. O sea que tampoco es muchísimo y parece ser que el lunes ya empezamos la desescalada un poquito más grande y ya empezaríamos a salir en bicicleta por todo el país, individualmente, evidentemente, y solo los deportistas de élite. Esto te puede dar la vida, ¿no? De repente ir con la bici lejos. Sí, ahora que os estoy viendo a vosotros, a todos que ya vais por la calle con la bicicleta entrenando, a deportistas de élite, pues todos los españoles, evidentemente, que están ya con la bicicleta y aquí también necesitamos que nos dé un poquito el aire, además con el buen tiempo que hace, pues se echan falta. Seguramente a partir del lunes ya verás que van a empezar a llover y caer Ya. truenos y no vas a poder salir, pero bueno, hay muchas ganas. Oye, tu hermano que cuenta en las redes sociales mucha de su actividad está enloquecido con la bici, con el rodillo que va a sacarle humo, pero tú también entrenas y te montas tu entrenamiento en casa. Cuéntanos un poco cómo es un día tuyo, para que la gente que está también en casa se motive y diga, joder, voy a entrenar como entrena Paul. Bueno, a ver, Alex tiene una manera de entrenar muy distinta porque ya tiene un físico muy distinto al mío. Él tiene es muy alto, comparado conmigo, claro, y entonces puede pilotar la moto de una forma distinta que yo. Además, la forma que pilotamos es muy, muy distinta. Él es muy estático encima de la moto y yo me tengo que mover muchísimo y mi posición es muy baja encima de la moto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo necesito muscular mucho más para hacer ese esfuerzo de cambiar de dirección, para moverme un poquito más que él encima de la moto y él lo que necesita es poco peso, con lo cual el hacer tanto bicicleta a él le ayuda mucho para mantener un peso estable durante toda la temporada. Yo también hago bicicleta bastante, también hago cardio, pero por ejemplo, a mí me gusta correr por la montaña, a Alex, por ejemplo, no le gusta nada. Y ahora mismo el plan de entrenamiento que tenemos básicamente es muy parecido al que tenemos durante la pretemporada en invierno, ya que ahora estamos haciendo como un tipo de pretemporada. Se trata hasta hace menos de una semana, porque ya estamos intentando, visto que empezaremos, parece ser en julio, ya estamos empezando la desescalada física, estamos cambiando un poquito el entrenamiento ahora, pero todo el confinamiento ha sido un entrenamiento de crear músculo, de crear potencia y a partir de ahora pues vamos a cambiar ese tipo de entrenamiento para ganar un poquito más de resistencia, hacer que ese músculo pues, sea un poquito más ligero, pero manteniendo la fuerza que hemos cogido durante estos días. Y eso tienes un preparador que haces de manera telemática el entrenamiento, te organizas ahí, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Yo no sería capaz de todo esto. Sí, sí, tengo un profesional que me ayuda. Oye, creo que en marzo ha pasado algo que te ha cambiado la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Justo Enhorabuena, antes del confinamiento. enhorabuena por Gracias. ser padre. ¿Cómo lo llevas? ¿Duermes? Bien. Bueno, es un poquito, bueno, es distinto de la vida que llevaba. Bueno, antes podía hacer cualquier cosa, me refiero, yo que sé, poder un martes irme a cenar con mi mujer o al cine. Ahora mismo ya todo esto no se ha acabado, pero se limita muchísimo y las noches, bueno, no son tan fáciles. Mi mujer está cogiendo un papel bastante grande en todo esto porque yo tengo que seguir entrenando y parte del entreno es el descanso. Yo durante el día me implico muchísimo más que ella y la dejo dormir por las mañanas, pero bueno, por la noche es cuando se pasa peor y estoy súper agradecido porque la verdad es que es una titán. Qué bueno. Oye, mucha gente dice que tener un hijo es el mejor momento de su vida, pero claro, pocos han ganado un mundial, como tú. ¿De alguna manera podrías comparar las dos sensaciones de cada uno de esos días?
Bueno, es muy distinto, ¿no? Porque, a ver, siendo egoístas, soy deportista de élite y al final mi vida siempre ha girado en torno a eso, ¿no? Y, y al final conseguir un título mundial, egoístamente, es lo mejor que te puede pasar en la vida porque es lo único que haces durante todo el día, lo único que sabes hacer. Entonces, ahí en ese momento eres el más feliz del mundo. Pero cuando nace esa cosa por ahí, sale de la barriga de tu mujer, eh, es una sensación muy, muy, muy bestia que mucha gente me contaba, ¿no? Y me decía, ya verás que es una sensación increíble y el amor que tú crees tener, por ejemplo, a un perro, a tu mujer, incluso a tu familia, todo eso se queda tan diminuto cuando sale la pequeña por la barriga o el pequeño que es una sensación espectacular. Qué fuerte. Oye, hay más pilotos, de hecho en MotoGP también está Crutchlow, ¿no? Que son papás y que han sido papás recientemente. ¿Tú crees que de alguna manera luego te va a cambiar eso pilotando? No creo, sinceramente no tiene por qué. Evidentemente cada personalidad es muy distinta, ¿no? Y hay pilotos que a lo mejor pues, pueden sentir miedo o pilotos que al revés, que están muy eufóricos porque cuando nace un bebé pues la vida te sonríe y te trae mucha felicidad personal y eso pues te lleva a, bueno, a hacer mejores resultados, poder entrenar más, estar más motivado porque ahora quieres demostrar a alguien algo y quieres pues dejar pues un poquito de historia tuya para que él o ella lo vea. No sé, al final yo creo que cada persona es muy distinta y en mi caso no creo que me afecte mucho, o espero que no me afecte mucho, pero sin duda sigo entrenando y en el tema de coger riesgos soy el que coge más riesgos encima de la moto, junto con 4 o 5 pilotos más y no creo que eso cambie porque yo aún lo tengo todo por conseguir en MotoGP, así que voy a seguir igual. Oye, ¿sigue siendo el piloto más joven en puntuar de la historia o te han quitado ya el récord? No, yo creo que soy el más joven porque además cuando justo después de conseguir este reto histórico, pues cambiaron la edad a la que los pilotos empiezan el mundial y Oye, ahora yo empecé con 15 y pocos días, ahora ya si no tienes 16 ya no te dejan, así que es un año más tarde. muy bien, así te mantienen el récord. Y teniendo eso en cuenta, ¿qué te parece que la gente empiece tan temprano a competir? Porque al final yo veo que muchos de los pilotos punteros de las últimas décadas han empezado con 3 años más o menos, 3, 4. ¿Qué te parece ahora que tienes una visión también un poco más de papa? Es bestia, es bestia. Al final no somos conscientes cuando somos pequeños, incluso con 6 7 años, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero ahora cuando yo ya no, antes de ser papá, ¿no? Ya iba yo a los kartings a entrenar supermotar, por ejemplo, y me encontraba niños muy pequeños ya yendo en moto, en pocket bikes o incluso en circuito de motocross viendo niños pequeños o viendo vídeos con niños con 5 o 6 años haciendo motocross que es increíble. Y impacta muchísimo, impacta porque no te lo puedes imaginar, ¿no? Como un niño. Y yo creo que si estás fuera de este mundo, es difícil de entender y es difícil de comprender que un padre o que un niño pueda disfrutar con ello y la gente muchas veces se piensa que el padre fuerza a los niños para hacerlo y en este caso, en mi caso al menos, he vivido de todo tipo de casos, pero en mi caso no era así y lo hacíamos porque es que es lo único que pedíamos, así que veo a estos niños ahora y me siento muy identificado. Oye, y si tu hija llega un día y te dice, papá, que quiero darle yo también, de hecho hay muchas chicas ahora competitivas, ¿le apoyarías? Indiferentemente si es niño o niña, yo siempre lo he dicho, ¿no? No quiero que vayan en moto. Yo lo he pasado muy bien, he hecho grandes cosas, pero también el riesgo que tenemos encima de la moto es tan grande que no podría soportar el que le pasara algo bueno, no sé, me sentiría muy culpable. Pero evidentemente, siendo niño o niña, si el niño o la niña ve motos, si come motos, si lo estoy Ya, viendo con los hijos de Aleix, claro. al final la niña sí que pasa un poquito más, pero el niño está todo el día con las motos que tiene Aleix por en casa, encima de ellas, cogiendo cascos y ¿qué vas a hacer? Pues al final, pues el niño te pide una moto, pues le vamos a comprar una moto y es lo que hay y es lo único que sabemos hacer nosotros, así que nosotros encantados de poder transmitirles a ellos de la mejor manera posible siempre cumpliendo la seguridad con el casco y las equipaciones necesarias, pues la pasión que nosotros tenemos por las motos. ¿Ya se han conocido los primos, los hijos de Aleix y los tuyos? Bueno, ¿y la tuya? Sí, justamente se conocieron justo antes del confinamiento, porque nos pilló el día 6 de mayo, estaban ya cerrando fronteras aquí en Andorra y controlando ya todo en España,
y nosotros subimos aquí y el primer día que subimos pues la vieron, pero bueno, luego hemos estado un periodo muy, muy largo, claro, ahora ayer la vieron por segunda vez, sí que hemos hecho Skypes, pero la vieron por segunda vez y claro, de 3 días a 2 meses, imagínate qué cambio. Sí, sí, fuerte. Oye, vamos un poco a las motos. Bueno, yo esto lo digo, pero no sé si tú lo ves igual. Que Dani Pedrosa sea probador ha sido bueno para el desarrollo, pero también bueno para ti. Porque Dani cuando llegó, yo creo que por lo que tengo entendido, flipó y dijo, ¿cómo puede ir Paul así de rápido con esta moto? ¿No? O sea, es un momento que te posiciona a ti bien y os ayuda por otro lado. ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro? Sí, bueno, Dani, yo creo que bueno, yo creo que un poquito antes de que Dani, Zarco ya nos llevó a la realidad, ¿no? Ya nos hizo ver cuál era la realidad del proyecto, cuál era la realidad de la moto y dónde realmente estábamos, ¿no? Porque cuando yo estaba, sí que KTM quería mucho en mí, pero realmente no sabían qué pasaría al poner un piloto puntero encima de esa moto. En ese momento Johan era un piloto puntero, lo Claro. pusieron y vieron lo que estaba, lo que realmente teníamos en el box, ¿no? Y en ese momento, pues, nos dimos un poquito, bueno, bueno, nos golpeamos contra la pared de cabeza y vimos que, bueno, los resultados que estaba haciendo no eran malos, que estábamos yendo a un buen nivel, pero no era el nivel que a lo mejor muchos creíamos. Y a la llegada de Dani, pues esto prácticamente vuelve a pasar, ¿no? Cuando se sube Dani a la moto, pues es el segundo piloto puntero que se sube y en ese momento pues empieza a recalcar los fallos de la moto, los problemas que tiene y es otro golpe de realidad para todo el equipo, incluso para mí, porque cosas que yo parecía que ya me iban bien, pues a lo mejor yo me había adaptado un poquito a los problemas por eso de que yo empecé un proyecto muy, muy, muy anterior, que la Ya. moto era mucho peor de la que tenemos. Entonces, claro, yo he visto el progreso y la moto que tenemos ahora no tiene nada que ver a la que empezamos. Es mucho mejor. Con lo cual, yo ya no me acuerdo de esos problemas que teníamos antes o incluso cómo iba la Yamaha de los primeros años. Así que Dani también trajo un poquito de realidad al equipo. Pero bueno, tú dices que se han subido dos pilotos punteros, pero para mí tú también eres un piloto puntero. O sea, lo que pasa es Sí, que pero como no se entiéndeme. sabía, ¿no? Pero te ha puesto a ti en tu lugar, es lo que te decía, ¿no? Sí. Sí, sí, pero entiéndeme, en ese momento yo, por ejemplo, llevaba ya 2 años pues estando bastante atrás en la parrilla por el tema de que lo que hablábamos, ¿no? La moto no estaba en el nivel y yo puedo entender, ¿no? Al final da rabia, pero es completamente entendible que por parte de la prensa o por otros pilotos, pues evidentemente creas que el nivel de un piloto que ha estado de las últimas en la parrilla, pues a cabo de 2 años o 3 años es difícil que esté en el nivel que estaba antes de subirse a este proyecto, a KTM. Pero realmente yo siempre me he implicado muchísimo, he dado el 1000% de mí y siempre el miedo que he tenido cuando empecé este proyecto era que no estuviera al nivel, que poco a poco pues me fuera desilusionando o mi Ya. nivel fuera bajando a medida que los resultados no venían, ¿no? Pero el siempre pedirme más y esforzarme tanto, pues yo creo que he podido mantener el nivel e incluso crecer con estas adversidades que hemos tenido. Paul, ¿qué pasó con Zarco? Porque has hablado de él justo y él venía de utilizar tu moto, pero no era exactamente como la que tú llevabas, por lo que tengo entendido. ¿Y qué le pasó? Llegó a KTM como un gran fichaje, pero no aguantó. Sí, yo creo que en ese momento lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de que a lo mejor a mí no me valoraban lo suficiente, ya no digo el equipo, que el equipo siempre estuvo detrás mío, pero el no haber hecho resultados, pues no, ya no era el Paul de antes, el Paul que hice sexto con la Yamaha, entonces, pues a lo mejor me subestimaron un poquito Johan, entonces cuando yo al equipo, pues yo creo que a lo mejor pensaba que la moto estaría en un mejor nivel. KTM probablemente para traerlo también le prometió que la moto estaba en un mejor nivel. Creían que a lo mejor yo no estaba dando el 100%, o sí que estaba dando el 100%, pero no tenía más que demostrar o más que dar. Yo creo que es un proceso normal, tanto de la fábrica como de Johan, que querían los dos unir fuerzas y hacer mejores resultados. Pero bueno, Johan venía de la Yamaha, que es una moto completamente opuesta a la KTM, con un estilo de pilotaje muy fino. La KTM es completamente radical, difícil de llevar, muy agresiva, y se juntaron muchas cosas, ¿no? El problema de no adaptarse como él quería a la moto, el no encontrarse la moto que él esperaba, KTM no encontrar el piloto que estaban buscando, y encima que todo se junta en todo eso, que yo pues estuviera haciendo mejores resultados que él, y encima
un piloto francés que sube a la moto que le acaba de dejar está arrasando como es Fabio Quartararo, ¿no? Yo creo que se juntaron muchas cosas juntas y le hicieron un poquito de daño y también puedo entenderlas todas ellas, que nosotros sufrimos una presión brutal en las carreras y imagínate con todas ellas en la espalda, pues debe ser duro. Oye, mira, hablando de espalda, el año pasado subiste al podio con la KTM en la última carrera en Valencia, si no recuerdo mal, lloviendo un día jodido ese, ¿eh? Pero es que encima no contaste que venías venías de un accidente, venías de haberte dado un palo bueno y tenías la espalda machacada cuando hiciste ese podio también. Sí, se me Eso pone fue la piel de brutal. gallina cada vez que hablo de esta lesión, porque es la peor lesión que he tenido en mi vida. Me caí en República Checa porque me entró como un falso neutro y, bueno, entró el freno motor, hizo demasiado fuerza el freno motor. El tema es que perdí un poquito el control de la moto y me fui recto en la tierra. La velocidad era muy alta, entonces veía el muro que se acerca muy rápido, me tuve que tirar con tanta mala suerte que piqué con el hombro en el suelo y me quedé clavado con la cabeza y todo mi torso rotó con la cabeza enganchada en el suelo. Entonces tuve una lesión muy importante en las cervicales, la médula espinal, una inflamación bastante importante que los doctores me dijeron que estuve muy, muy cerca de quedarme en una silla. Gracias a que era joven y tenía un riego sanguíneo bastante bueno en la médula, pues pude recuperarme. Pero aún así estuve un mes y medio, pues que prácticamente tengo muchas lagunas, mucha medicación por el tema neuronal, que aún sigo arrastrando un poquito de parestesia, que es una sensación de electricidad en los brazos. Pero bueno, pude rehacerme. Tuve muchos momentos que pensaba que sería complicado volverme a subir, pero me volví a subir y después de todo lo mal que lo pasé, yo creo que eso fue como un premio divino Una recompensa. de que se juntaron todos los astros, ¿no? Porque tuve una caída en la carrera, la moto se quedó encendida en una posición que de un millón de veces, pues una vez la moto se queda encendida con la rueda levantada girando. Fue un suceso de casualidades que me llevó a hacer podio y bueno, súper feliz, imagínate. Ya, eso tuvo que ser, bueno, yo te vi ahí, pero yo creo que además, en general, la gente no sabía lo mal que estabas todavía, ¿no? Que tú tampoco lo habías querido contar demasiado, ¿no? Para no hacerte ahí. Sí, O sea, que no no me te gusta. gusta hablar Primero que son dos cosas, que no me gusta hablar de las lesiones, que además he tenido bastantes, pero además porque yo creo que a la que tú estás diciendo en público que tienes una lesión, los rivales lo saben, ¿no? Y te ven un poquito más débil. Y eso siempre no me ha gustado y siempre lo he escondido más que nada por ellos, ¿no? Por el que cuando esté luchando con ellos no crean o no sepan que de... un final de carrera a lo mejor yo estoy sufriendo más que ellos. Ese es el tema principal. Oye, hablando de los rivales, esta temporada todavía no está muy claro, ¿no? Pero puede ser que lleguéis a carreras muy juntas, así, sin anestesia, sin entrenar, sin nada. Eso de alguna manera va a sacar el talento de cada uno. O sea, eso te parece interesante, te da mal rollo, te hace gracia. Me encanta. Yo deseo un inicio de temporada en seco, sin ningún test. Evidentemente, Dorna, yo creo que la primera carrera probablemente haremos un día el jueves completamente libre como de test, pero a mí me gustaría, ¿no?, empezar en seco, que todo el mundo no tuviera tiempo a coger esas sensaciones, que no exprimieran la moto al 100%, porque en ese caso pues haríamos que bueno, pues que las motos con un poquito, que rinden un poquito menos, pues supliendo un poquito de pilotaje, pues podemos estar un poquito más cerca de los primeros, pero igualmente ahora mismo el nivel en MotoGP es tan alto que creo que todos los pilotos van a llegar muy preparados a la primera carrera a pesar de que no hayan test. Oye, mencionabas la moto que está cerca, pero no está ahí. ¿Habéis probado, de hecho, este año en los test de pretemporada un chasis nuevo que, bueno, sigue siendo parecido a la estructura tubular, pero también cambia, ¿no? Es un mix. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves de cara a 2020 la moto? Sí, sigue con la misma filosofía, con una filosofía tubular y sobre todo el material, ¿no?, que es acero, no es aluminio. Seguimos con la misma filosofía, pero hemos cambiado un poquito la idea. Estamos intentando, porque el tema es que mucha gente me pregunta, ¿no?, ¿por qué no cambiáis a chasis de viga de aluminio? El tema no cambiamos, primero porque KTM está acostumbrado a hacer este tipo de chasis, es su filosofía, y vende motos así que funcionan muy bien por la calle, pero además porque tampoco sabemos, porque no es algo que KTM sepa hacer. Entonces tendríamos que pedir a un tercero que nos hiciera un chasis y esto conllevaría un desarrollo muy largo que ahora
con el desarrollo que llevamos ya en la espalda sería empezar un poquito de cero, ¿no? Entonces, ese es el tema. Nosotros ahora mismo estamos intentando averiguar qué es lo que pasa con los laterales un poquito más gruesos, siguiendo con los tubos y con el acero, pero tener un poquito más de rigidez en los laterales, haciendo unos tubos un poquito más gruesos, más delgaditos. Así podemos tener la misma rigidez con un poquito menos de peso, y eso nos ayuda porque estamos bajando el peso de la moto, que esto es muy importante, pero también porque estamos intentando entender un poquito, ¿no? Qué podemos hacer para hacer girar un poquito más la moto, y que cuando abrimos el gas pues tengamos un poquito menos de inercias y de movimientos para aprovechar al máximo la potencia y hacer que la electrónica trabaje más fina. Bueno, mira Ducati como perdió 2 años ahí intentando con Valentino meter el chasis doble viga de aluminio, que al final, ¿no? O sea, les costó un huevo Sí, cambiar de filosofía, ¿no? De la que tenían. sí, el tema es un poquito distinto porque Ducati en ese momento era un chasis tubular, pero iba anclado al motor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el motor era el chasis. Sí, era... ¿Eso qué pasa? Que todas las vibraciones que tiene el motor, pues las pasa en el chasis, y cuando el motor tiene una temperatura, tiene unas inercias, una flexibilidad, y cuando el motor está en frío o principio de carrera a lo mejor, se comporta de una manera y finales. Entonces, creo que en ese momento era un poquito más complejo el tema de Ducati, nosotros controlamos un poquito más la situación, y además KTM lleva ganando en muchísimas categorías con este sistema, y creo que tenemos un poquito más de control nosotros que ellos en ese momento, pero aún así sí, es algo nuevo que solo llevamos nosotros, y cuando tenemos problemas somos los únicos con ese problema, así que tenemos que solucionarlo nosotros mismos. Oye, así brevemente, puntos fuertes y débiles de la moto. Puntos fuertes, la frenada. A ver, yo te digo, en comparación con los demás, no he tenido la oportunidad de probar otra moto ahora mismo, evidentemente, pero comparación con los demás, donde yo puedo aprovechar y ganar tiempo es en frenadas, sobre todo no frenadas rectas, sino frenadas con inclinación. O sea, por ejemplo, curvas muy rápidas, la primera curva de Phillip Island, por ejemplo, curvas en Mugello en bajada con mucha velocidad, chicanes como por ejemplo en Le Mans. Ese tipo de curvas tenemos muchas sensaciones y la moto funciona muy bien. Puntos negativos de la moto es que cuando nosotros no tenemos agarre, no tenemos grip, se nos hace muy complicado el poder hacer los tiempos y rápido. Sobre todo tenemos muchos problemas en condiciones de temperatura alta, de humedades muy altas. Cuando hay cambios de temperatura de un entrenamiento a otro los notamos mucho más. Tenemos muchos más problemas que los demás porque no entendemos muchos parámetros aún por la falta de información, y los pequeños cambios para nosotros son muy grandes y nos provocan grandes problemas, y a los demás problemas más pequeños. Me gusta porque tú siempre cuentas las cosas bien, tío. O sea, siempre explicas, porque una cosa es ser rápido en moto, ¿no? Que es difícil, quizás sea más difícil ser rápido en moto que explicarlas bien, pero tú además, No, pero las explicas. disfruto contando todo esto, me gusta, o sea, es algo que me gusta. El mundo de los técnicos también me gusta, intento dejarles hacer su trabajo, Sí, pero sí. me gusta el tema de la mecánica, de cómo funcionan las motos. Está muy bien escucharte. Oye, Mundo Hermanos en MotoGP, vosotros estabais ya lleváis unas cuantas temporadas, Alex y tú peleando, ahora están los Márquez juntos. ¿Cómo se vive? Porque vosotros además tenéis muy buen rollo, igual que ellos. ¿Cómo separáis eso, rivalidad en pista y en casa, colegas y hermanos? Bueno, nosotros lo tenemos un poquito más fácil porque no somos compañeros de equipo, y siempre que me han preguntado, siempre lo he dejado claro que lo último que me gustaría hacer es compartir equipo con mi hermano, porque eso sería una lucha interna brutal. En el caso, evidentemente, de Mark y Alex es distinta porque Alex es un rookie, así que tiene más margen. Pero bueno, no es algo que a mí me guste el hecho de compartir pista con mi hermano, porque con tu hermano tienes unas relaciones que van mucho más allá de la competición, y este mundo es tan elitista y tan exigente que crea ya, por el solo hecho de estar en pista, crea ya una rivalidad entre fábricas, entre pilotos, que, que evidentemente tenemos muy buena relación con todos los pilotos españoles, pero al ser hermanos tenemos mucha más relación, y eso puede crear muchos más roces en momentos puntuales, y eso no me gusta, no me gusta nada. Al este me consta que le gusta el compartir pista conmigo por el hecho de que soy su hermano pequeño, pero a mí no me acaba de gustar. Oye, ¿y vuestra madre que decía, no adelantes a tu hermano ahí, que es peligroso? ¿Se mete alguna vez? No, no se mete, ¿no? No se mete porque entiende
que nosotros ya controlamos la situación bastante bien, mucho más que de lo que controla ella, así que nosotros intentamos tenernos el máximo respeto posible en la pista, pero evidentemente nosotros defendemos nuestros colores, nuestras fábricas, nuestros sponsors, que se gastan muchísimo dinero para estar en lo más alto en las clasificaciones, y si hay que luchar en pista, pues luchamos sin ningún problema, pero intentamos tener un poquito más de respeto que con los otros pilotos, esto sin duda. Fenomenal, tío. Oye, parece que podría haber carreras en julio, si el gobierno lo aprueba, mediados y finales de julio en Jerez, ojalá, porque todo el mundo lo está deseando. ¿Cómo lo ves? Por un lado hay unos que dicen que podría hacer mucho calor, me imagino que el calor a vosotros, aunque haga mucho, lo aguantáis, ¿no? Sí, eso es lo de menos. Ahora mismo, con la que está cayendo en todo el mundo, con lo mal que les están pasando los equipos, con el esfuerzo titánico que está haciendo los sponsors para mantener esto a flote, con el esfuerzo que está haciendo Dorna, intentando mantener el campeonato vivo y cambiando carreras y hablando con gobiernos, creo que lo más injusto sería que nosotros nos quejáramos porque hace calor. También corremos en Tailandia y en Malasia, que hace mucho calor y además la humedad es mucho más alta y aguantamos las condiciones. Además, empezar en Jerez, sea hasta en agosto, nosotros ya nos gusta y tenemos muchísimas ganas todos los pilotos bueno, me consta que todos los pilotos de MotoGP, por empezar la temporada, entiendo que los de Moto2 y Moto3 también se están muriendo de ganas, y por eso, ¿no? Por también la afición, por mantener a flote este deporte que no puede estar más tiempo parado, que necesitamos empezar. Bueno, pues Paul, a ver si hay suerte y te vemos ya en pista otra vez en Jerez y podemos veros a todos peleando por ese Mundial de MotoGP. Muchas gracias y nada, como te decía al principio, enhorabuena por ser padre y toda la suerte del mundo esta temporada. Muchas gracias, un placer hablar contigo y con todos vosotros. Gracias. Chao, Paul, y chao a todos. Nos vemos en el próximo Locos por las Motos. Chao.